Gloria al Señor. Muy buenos días a todos, les saludo en el nombre de Jesús y como siempre, para mí es un gozo poder estar con ustedes compartiendo la palabra del Señor. No mis palabras, sino su palabra, porque si es la palabra del hombre, para nada sirve, pero si es la palabra del Señor, basta que sea una sola palabra para levantarnos el ánimo, para ayudarnos, para sentir que esa palabra nos hace bien. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, en el versículo 3, dice así la palabra del Señor. Fíjense lo que dice. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Vamos a orar al Señor. Querido Dios, querido Padre, te doy infinitas gracias por poder compartir tu palabra, Señor. Te ruego, Señor, que pases un carbón encendido sobre mi alma, sobre mi ser, sobre mis labios, Dios mío. Te ruego, Señor, que no sean mis palabras, sino tus palabras, Señor. Habla, Señor, a mis hermanos. Habla a tu iglesia, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy, hermanos, hermanas, hoy voy a ser valiente. Y voy a ser valiente no porque mi genética sea de ser valiente. Yo no soy una persona valiente. A mí me dicen cualquier cosa y no discuto con nadie. Voy a ser valiente en el sentido porque me voy a meter en el libro de Apocalipsis. Porque para meterse en el libro de Apocalipsis hay que ser muy valientes. Y hay que ser muy valientes porque hay 4 escuelas de interpretación, que no voy a mencionarlas. 4 escuelas de interpretación, con sus puntos débiles y sus puntos flojos. Voy a ser valiente porque interpretar la profecía no es nada fácil. Fíjense si es difícil interpretar la profecía que en los tiempos de Cristo, los fariseos que sabían de Biblia más que nosotros, no supieron interpretar que el Señor Jesús era Cristo, que era el Hijo de Dios. No supieron interpretar las profecías del Antiguo Testamento que se le aplicaban a Cristo. Y voy a ser valiente, hermano, porque vamos a decir las verdades que hay en la palabra del Señor. La palabra que hemos leído en el capítulo 1, el primer versículo empieza diciendo la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que han de acontecer. Fíjense, hermano, los cristianos nos estamos volviendo locos. Los cristianos, hermano, yo estoy viendo que en lugar de gozar de la libertad gloriosa de los hijos de Dios y de vivir en paz, viven en tensión. Y usted dirá, ¿qué está diciendo? Viven en tensión en el sentido de que cualquier momento, en cualquier cosa, cualquier circunstancia que pasa en la historia de la humanidad, enseguida se ponen en tensión y empiezan a decir, estamos en los últimos tiempos, viene el Señor, esto es no sé qué, esto es no... Ustedes, igual que yo, seguro que han oído decir que nadie se ponga la vacuna del COVID porque es el sello del anticristo. O han oído decir, ¿cómo se llama? Felipe VI es el anticristo. ¿Ustedes se acuerdan cuando Felipe VI subió al trono? Todos decían que era el anticristo. Y nos calentamos la cabeza, y está bien, debemos de estudiar las profecías, y está bien, y nos calentamos la cabeza en cosas que está bien que las deberíamos de hacer, pero que nos están quitando la paz. Porque lo que tenga que acontecer, acontecerá. Y si mañana viene el anticristo, usted aquí no va a estar. Porque primero viene el resto de la iglesia y a mí me da igual quién será el anticristo.
Debemos de preocuparnos más de quién va a ser el anticristo y de dónde va a salir el anticristo, que hay muchas teorías, les puedo dar muchas teorías. Lo que a mí me debe de, ¿cómo diría yo? Lo que a mí me debe de llamar la atención, lo que a mí me tiene que poner en alerta, lo que a mí me tiene que reprender, no es la interpretación del futuro, que está bien, y si Dios nos la ha dado, la tenemos que interpretar. No estoy diciendo que no. Pero no debe de ponerme en tensión eso. Lo que a mí me tiene que llamar la atención y lo que tengo que estudiar no es la escatología, que sí, estúdiala. Lo que mayormente tengo que estudiar es cómo es mi presente. Interpretar mi presente. Porque si no interpreto mi presente, mi futuro será un caos. En esta mañana yo quiero hacerme la siguiente pregunta. ¿Cómo es mi presente? ¿Estoy viviendo como dice la palabra del Señor que debiera de vivir? Porque ¿de qué me vale saber quién es el anticristo? ¿De qué me vale saber cuándo viene el Señor? Y dicho sea de paso, déjenme que haga un interrogante, ahora volvemos. La gente siempre me pregunta, ¿estamos en los últimos tiempos? ¿Estamos en los últimos tiempos? ¿Usted sabe cuándo empezaron los últimos tiempos? ¿Por qué dices que estamos en los últimos tiempos? Pues los últimos tiempos, ni más ni menos, empezaron en Hechos capítulo 1 y versículo 2. ¿Ustedes se acuerdan lo que dice Pedro? Y en los postreros tiempos, es decir, y en los últimos tiempos, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Los últimos tiempos ya empezaron hace 2000 años. Reposa, descansa, preocúpate cómo es tu presente. Y si te preocupas en cómo es tu presente, tu futuro será un futuro glorioso con Cristo allá en los cielos. Miren lo que dice la palabra del Señor. Miren, hermano, en lo que enfatiza la palabra del Señor. Mateo capítulo 24, versículo 42 al 46. Dice el Señor Jesús, velad, pues. Esto es lo importante. Velad, estad despiertos. Velad, pues. Porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora viene el ladrón, él velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. ¿Y quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando venga su Señor lo halle así. Y la palabra bienaventurado significa feliz. Feliz, no el que sepa quién es el anticristo, sino feliz el que cuando venga el Señor esté velando. Y en el paralelo de Mateo 24, de Marcos capítulo 13 y versículo 37, le dice a los discípulos, y lo que a vosotros os digo, a todo el mundo le digo, es decir, a ti también, hermano. Dice, a lo que a vosotros, a todo el mundo, os digo, velad. Velemos. Andemos en santidad, porque Cristo viene pronto. Y no me estoy refiriendo, hermano, a que se vaya usted ahí al infierno o no se vaya a ir al infierno. Yo ahí no entro porque no soy ningún juez. Pero sí le puedo asegurar que cuando venga el Señor y nos vayamos con Él en un abrir y cerrar de ojos, pasaremos por un lugar que se llama el Tribunal de Cristo, donde allí o se nos llamará la atención o el Señor nos dará un galardón. Por eso dice, velad. ¿Saben ustedes de qué contexto viene esto? Claro, nosotros tenemos una mente grecorromana y una cultura grecorromana y no entendemos esto, pero los discípulos sí lo entendían. Esa palabra de velad
Esa palabra de estar despierto viene del Antiguo Testamento. En la antigüedad, el sacerdote tenía que estar en el templo toda la noche despierto para que no se apagara el fuego del altar y para que no se apagara la menorá. La menorá es el candelabro de 7 luces. Y tenía que estar despierto. Si el sacerdote se dormía, podía acontecer lo siguiente, que el sumo sacerdote viniese de su casa, se dirigiera al templo y encontrara al sacerdote dormido. Entonces el sumo sacerdote cogía fuego del altar y se lo echaba encima al sacerdote y las ropas del sacerdote podían arder. De manera, hermano, que a lo que nos llama el Señor es a que velemos. Jesús, antes de subir al cielo, ¿se acuerdan ustedes lo que les dice a los apóstoles? Le pregunta al Señor, ¿vas a inaugurar el reino de Israel ahora? Y él le dice, eso a ti no te importa. Lo que te importa es recibir poder y ser testigo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora bien, hermano, el término Apocalipsis significa descubrir algo que está cubierto, revelar, correr la cortina. Si nosotros corremos esto, detrás está el bautisterio, pero no lo vemos porque está aquí la cortina. Pues eso es lo que significa el libro de Apocalipsis. Correr una cortina para ver lo que hay detrás. Nosotros en esta mañana, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a correr la cortina y vamos a descubrir varios principios del libro de Apocalipsis. Los vamos a descubrir con la ayuda del Señor. Y lo que vamos a descubrir es lo que más nos interesa, el punto principal del libro de Apocalipsis. ¿Usted sabe cuál es el punto principal del libro de Apocalipsis? El punto principal del libro de Apocalipsis es que Jesús es el Rey triunfante. Es que Jesús gana la batalla. Es que Jesús se hace el dueño absoluto del universo. ¿Y dónde está eso escrito? ¿Me lo estoy inventando? Yo no digo una cosa, hermano, que no la pueda apuntalar con un versículo, porque así me enseñaron mis profesores en el seminario. Tú no puedes decir una palabra que no se pueda apuntalar con un versículo. ¿Y con qué versículo lo voy a apuntalar? Con Apocalipsis capítulo 11 y versículo 15, donde dice: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y esto es un paralelo de la profecía de Habacuc capítulo 2 y versículo 14, donde dice: en la tierra habrá conocimiento de la gloria del Señor como las aguas cubren el mar. Ese es el punto principal del libro de Apocalipsis, que al final Cristo le gana la batalla al diablo. Aunque ya se la ganó en la cruz del Calvario, pero es como dicen los teólogos, el ya, pero todavía no. Será al final de los tiempos, cuando todos los reinos le serán entregados a nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros reinaremos con Él por 1000 años aquí en la tierra. Pero debemos de velar. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a descubrir más? Hemos dicho que Apocalipsis significa correr una cortina para ver lo que hay detrás. ¿Qué es lo que vamos a descubrir más en el libro de Apocalipsis? Vamos a descubrir lo que se nos ha pasado de largo. Porque cada vez que nos hemos acercado al libro de Apocalipsis nos hemos centrado en la escatología. Vamos a descubrir lo que ustedes están estudiando con Domingo. ¿Y qué están ustedes estudiando? ¿El Sermón del Monte? Sí. La primera parte del Sermón del Monte que dice, bienaventurado. Y hay 8 bienaventuranzas en Mateo.
Pues en el libro de Apocalipsis hay ni más ni menos que 7 bienaventuranzas que las hemos pasado desapercibidas porque nos hemos centrado solamente en la escatología. Y nos hemos inventado la iglesia, los predicadores, fábulas, como dice Pablo, y cuentos de viejas. Que si esto es una bomba nuclear, que si la bestia que sale del mar, que si... Vamos a descubrir esas 7 bienaventuranzas. Primera bienaventuranza, Apocalipsis capítulo 1 y versículo 3. Bienaventurado el que lee, el que oye y el que guarda la palabra del Señor. Segunda bienaventuranza, bienaventurados los que mueren en el Señor. Y a veces decimos, pobretillo del hermano, pobretilla de la hermana. La Biblia dice, bienaventurado el que muere en el Señor. Sea que vivimos, sea que muramos, somos del Señor. Sigue diciendo el libro de Apocalipsis, vamos a seguir descubriendo la tercera bienaventuranza. Bienaventurado, capítulo 16, versículo 15, quien vela y guarda sus vestiduras, es decir, no se mancha con el pecado. Capítulo 19, versículo 9, bienaventurados aquellos que son invitados a las bodas del Cordero. Siguiente bienaventuranza. Apocalipsis capítulo 20 y versículo 6. Bienaventurados quien participa en la primera resurrección. Sexta bienaventuranza. Bienaventurados, capítulo 22, versículo 7. Bienaventurados quienes guardan la palabra profética. Y aquí me tengo que parar un momentín. Aquí no se trata, cuando dice bienaventurado, de los que guardan la palabra profética. Pónganse, como diría, los jóvenes dicen al loro, pero pónganse en alerta, porque no se está refiriendo al loco que viene de Estados Unidos y dice, así te dice el Señor, sino a la palabra profética invariable. A la palabra profética que no se contradice, a la palabra profética que es inspirada por Dios, a la Biblia, a esa profecía se está refiriendo. Y quiero decirte, hermano, con la autoridad del Espíritu Santo, de que la iglesia es profética, que no necesitamos profetas. La iglesia es profética, ¿saben ustedes por qué? Porque tenemos un mensaje profético que ofrecer a la humanidad. La iglesia tiene que ofrecer el mensaje profético de Cristo. No necesitamos alguien que diga, y así te dice el Señor. ¡No! Debemos de salir a la calle con ese mensaje profético y decirle a la humanidad, arrepiéntete y haz la paz con Dios. Y la iglesia, y yo el primero, estamos fallando en esa bienaventuranza, en esa llave, por así decirlo, que Dios nos ha dado para abrir la bendición a otras personas. Usted recibió de la gracia de Dios, pero la gracia de Dios que usted recibió por medio de Cristo no es para que la meta, metafóricamente estoy hablando, en un congelador y la congele. Es para compartirla con los demás. Si a mí, primero que no juego, ¿vale? Pero si yo jugara a las quinielas y me tocan 100 millones de euros, ¿para qué los quiero? Para ayudar a la humanidad. Para fundar hospitales, comprar vacunas. Ayudar a los niños. Pues igual. Con la gracia. La gracia hay que compartirla con los demás. De gracia recibisteis, dar de gracia. Última bienaventuranza. Bienaventurados quienes lavan sus vestiduras. Puede fallar, pero tranquilo, que si vas de rodillas
y te postras delante del Señor, el Señor te perdona y eres bienaventurado. Por eso me gusta el cristianismo y por eso yo soy cristiano, porque aunque falle, Cristo me perdona. Ahora, ¿qué significa la palabra bienaventurado? Yo no sé si Domingo lo habrá explicado, imagino que sí, pero yo lo voy a repetir. ¿Qué significa bienaventurado? La palabra bienaventurado es la felicidad más alta que pueda alcanzar el hombre. La palabra bienaventurado significa vivir bajo el favor de Dios. La palabra bienaventurado significa estar bajo la prosperidad de Dios, ser altamente feliz. De manera que bienaventurado es el Everest de la felicidad para el ser humano. Cuando dice la palabra del Señor bienaventurado, significa altamente feliz, la máxima felicidad. No hay otra felicidad más grande que cuando la Biblia nos llama bienaventurados. Y el ser humano por sí mismo quiere ser feliz y busca la felicidad. Si usted sale a la calle y hace una encuesta, pregúntele a la gente, ¿quiere usted ser feliz? La gente va a decir que sí. Pero la gente se pone ellos mismos sus propias metas para llegar a ser feliz. El hombre quiere ser feliz por sí mismo, no quiere ser feliz gozando de aquella felicidad que Dios por gracia regala. Por ejemplo, yo trabajo en la Universidad de Cartagena y he hablado con más de un niño, más de un joven. Y para un joven, sobre todo con algunos que he hablado, su mayor felicidad es terminar la carrera y que le den el diploma. Y está bien, pero se dan cuenta después que han terminado la carrera y que no trabajan de lo suyo y su felicidad se ha venido abajo. Hoy día se ha puesto en boga las reflexiones, el yoga, pensando que con eso encuentran la felicidad y lo que hacen es engañar a la mente. La verdadera felicidad, la felicidad más alta que puede encontrar el ser humano, el Everest de la felicidad, se encuentra en leer su palabra. Se encuentra en morir en el Señor. La mayor felicidad está en guardar nuestras vestiduras. La mayor felicidad está en ser invitados al banquete mesiánico. La mayor felicidad es participar de la primera resurrección. La mayor felicidad del ser humano es guardar la palabra profética que es la Biblia. La mayor felicidad del ser humano es limpiarnos con la sangre de Cristo nuestras vestiduras. Esa es la mayor felicidad del ser humano. Y la podemos alcanzar por medio de la gracia, por medio de la muerte de Cristo. Ahora bien, hemos leído y hemos dicho, mejor dicho, que hay 7 bienaventuranzas. He dicho que había 7 bienaventuranzas en el libro de Apocalipsis. Y si usted se da cuenta, en el libro de Apocalipsis aparece mucho el número 7. Y el número 7, ¿sabe de qué nos habla? De plenitud. El número 7 nos habla de las 7 luces que tenía el candelabro de oro. De manera, hermano, que la plenitud que alumbra a este mundo, como alumbraba ese candelabro de 7 luces, son estas 7 bienaventuranzas que el Señor Jesús nos da a lo último de la historia. Y que necesitamos conocerlas. Y que las deberíamos de estudiar. Y que hoy vamos a mirar, solamente una, no va a dar tiempo y seguramente ni la podré terminar, desarrollar entera. Y vamos a empezar a desarrollar la primera bienaventuranza.
Bienaventurados los que leen. Felices los que leen. Altamente feliz, el Everest de la felicidad. Leer la palabra del Señor. Pero ahora, ustedes ya más o menos me van conociendo. A mí me gusta poner a la gente en tensión y que la gente piense. Si la mayor felicidad, si el Everest de la felicidad, lo más alto de la felicidad, que significa bienaventurado, es leer la palabra del Señor, entonces, ¿por qué Pablo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3 y versículo 6, dice que la letra mata la letra mata y el espíritu vivifica? ¿Se contradice? ¿Es contrario? Porque ese versículo es el que siempre a mí me sacan la gente para, ¿cómo diría yo? Como excusa de que no hay que leer la Biblia, de que no hay que estudiar tanto la Biblia. ¿Está diciendo realmente Pablo de que la letra nos mata y el espíritu vivifica? ¿Nos está diciendo realmente Pablo de que no debemos de leer tanto la Biblia? ¿A qué se está refiriendo Pablo cuando dice en 2 de Corintios capítulo 3 versículo 6 que la letra mata? ¿Son las letras de la Biblia? Vamos a leer entero el versículo, ¿vale? Porque ellos solamente, los que dicen que hay que orar solamente y no leer la palabra del Señor, han cogido solamente el final del versículo donde dice la letra mata y el espíritu vivifica. Vamos a leer entero el versículo. Miren lo que dice el versículo. El cual, asimismo, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de letra, sino de espíritu. Es decir, un nuevo pacto, no de letra, sino de espíritu. Está diciendo que el antiguo pacto, es decir, la ley, era de letra y no de espíritu. Por eso, hermano, aquí no está diciendo Pablo que solamente tenemos que orar y que la letra nos mata. No, nos está diciendo que tenemos que mantener el equilibrio. Que el que lee la Biblia, evidentemente, tiene que orar. Le hicieron una pregunta a Spurgeon, creo que fue, y le dijeron, ¿qué es más importante, leer la Biblia o orar? Y él contestó, ¿qué es más importante, coger aire o soltarlo? Van en combinación. Entonces, hermano, yo soy bienaventurado cuando leo la palabra del Señor. ¿Y por qué soy bienaventurado cuando leo la palabra del Señor? ¿Por qué soy bienaventurado? Porque si leo la palabra del Señor, no me van a dar, como se suele decir vulgarmente, gato por liebre. No me van a engañar, no me van a poner un San Benito que yo no tengo que llevar. Pero tampoco voy a tomar unas libertades que no debiera tomarme. Sé dónde tengo que ir y sé lo que tengo que hacer. Miren lo que dice el apóstol San Pablo acerca de la palabra del Señor. Toda escritura, y cuando dice toda se refiere tanto al Génesis como al Apocalipsis, es decir, toda, es decir, todos los verbos, los adverbios, los nombres, los pronombres, toda letra es inspirada por Dios. ¿Y saben ustedes lo que significa la palabra inspirada? ¿Saben ustedes en griego la palabra que utiliza Pablo? Tiene el vaho de Dios. Es decir, cuando hemos leído la palabra del Señor, las porciones bíblicas que hemos leído tienen el vaho de Dios, el aliento de Dios. Sale de lo más... ¿Y de dónde sale el vaho y el aliento? De lo más profundo de mi ser. Es decir, la palabra del Señor, la Biblia, sale de lo más profundo de Dios. Por eso soy bienaventurado. Porque me han dado la dicha de poder leer aquello que sale de lo más profundo del ser de Dios. ¿Leemos la palabra del Señor? ¿La estudiamos?
no contestarme, ¿eh? Fui a una iglesia y recuerdo que dije, buscamos en el tercer libro de Nahum, y veo a la gente con la Biblia buscando el tercer libro de Nahum, pero si no existe. Poco leían aquellos hermanos la Biblia. No podían ser bienaventurados, no podían ser altamente felices. La palabra del Señor es inspirada, tiene el soplo de vida de Dios. ¿Ustedes se acuerdan cuando Dios creó a Adán? ¿Qué hizo Dios? Toma barro, toma arcilla, adamá, arcilla rojiza, forma un muñeco y el muñeco está inerte, un muñeco de barro inerte, no se mueve. Y dice el texto bíblico, y sopló Dios en Adán, y Adán empezó a moverse, a tener vida, porque tenía el soplo de Dios. Y es la misma palabra que utiliza Pablo, inspirada, soplo, el vaho de Dios, lo que sale de la profundidad de Dios. Le dio vida a Adán y te da vida a ti. Necesitamos leer la palabra del Señor. Decía Martin Lloyd-Jones, un gran predicador de Inglaterra que vivió en los años 80. Yo lo he escuchado a este hermano predicar en inglés. Yo no tengo ni idea de inglés, pero escuchar a ese hombre que sepa inglés, tiene que ser tremendo. Yo le escuché y se me ponían los pelos de punta. Decía Martin Lloyd-Jones, cuando me acerco a la Biblia para leerla, no lo puedo hacer de cualquier forma, de cualquier manera, porque me estoy tropezando con las palabras del Dios vivo. Por eso soy bienaventurado, porque me tropiezo con las palabras del Dios vivo. Y el escritor de Hebreos nos dice, la palabra del Señor es viva y eficaz, es decir, tiene vida. No es una suma de artículos, de verbos, de adjetivos, no. La palabra del Señor tiene vida. ¿Se acuerdan ustedes de Felipe y el etíope? Dice la Biblia que Felipe le aparece un ángel y le dice, ve a tal sitio. Y había un etíope leyendo al profeta Isaías. Y Dios movió los hilos para que Felipe le explicara la palabra del Señor. Y una vez que le explica la palabra del Señor al etíope, hay un poco de agua y le dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y dice la Biblia que el etíope se fue feliz. ¿Por qué? Porque estaba leyendo la Biblia. ¿Por qué soy aventurado? ¿Por qué soy feliz cuando leo la Biblia? ¿Por qué yo soy feliz? Porque estoy pasando por una dificultad, por ejemplo, y no encuentro consuelo. Y ahora voy a la palabra del Señor y me dice, no temas, yo estoy contigo. Como estuve con Moisés, estuve contigo. Me encuentro solo y me siento desamparado. Y entonces me encuentro con un versículo que dice, yo estaré contigo todos los días hasta el fin. Por eso soy bienaventurado. Porque en la palabra del Señor voy a encontrar lo necesario para mi alma, para mi ser. Ahora bien, dice, bienaventurados los que leen y los que oyen. No solamente es leer, sino oír la palabra del Señor. Y ahí oír significa entender y obedecer. Y es que la vida cristiana no se basa en sentir, en sentimiento, porque el sentimiento se pasa. La vida cristiana más bien tiene que ver con obediencia. Hoy me puedo sentir muy bien y que se me ponga la piel como gallina,
como se suele decir. Pero hoy puede estar y mañana no puede estar. La vida cristiana es obediencia. Obedecer a Dios. Y la criatura no es nadie para discutir con el Señor. Solamente tienes que obedecer y punto. Miren, hermano, hay 4 fases dentro de la fe cristiana. La primera es lo que creemos. ¿Qué es lo que yo creo? ¿Ustedes han oído hablar de don José Borrás, cura católico, director del seminario de la UEB por muchos años hasta que partió con el Señor? Él decía, el cristiano no solamente necesita saber en lo que cree, sino por qué lo cree. Ahora, ¿qué es lo que creemos? Para eso está la teología bíblica y la Biblia. Por eso tenemos que leer y entender. ¿Qué es lo que creo? ¿Qué creemos? A eso nos contesta la Biblia y la teología. Y quizás también la razón. Miren, hermano, la fe cristiana no es un sentimiento, sino es también razonar. Razonar, y luego lo voy a demostrar, ¿vale? Razonar. Mejor dicho, lo voy a demostrar ya. Miren lo que dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 12 y versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio santo, vivo, agradable a Dios, y termina el texto bíblico, que es vuestro culto racional. Y la palabra racional es la palabra griego razón. La fe cristiana tiene una razón. Nosotros no vivimos en la ciencia ficción. Cristo existió. Ahí está la vida de los discípulos que fueron transformados. Ahí están sus milagros que atestiguaban que Él era Dios. ¿Ustedes se acuerdan lo que le dice Nicodemo? Maestro, sabemos que viene de Dios porque las cosas que tú haces no hay quien las haga. Y al ciego de nacimiento, en el Evangelio de Juan, el ciego de nacimiento, ¿qué dice el ciego de nacimiento? Lo que ha hecho este hombre, nadie lo ha hecho. Es decir, la fe cristiana tiene una razón de ser, y esa razón de ser es Jesucristo. No es un sentimiento, porque hoy me siento bien y mañana me siento mal. ¿Saben ustedes una cosa? Miren, a mí me enseñaron, hombre, yo no soy psicólogo, ¿vale? Pero me enseñaron psicología pastoral. Yo sé tocar la sensibilidad para hacer a la gente que se pongan todos, ¡ay, qué emocionado! ¿Saben por qué no lo hago? Porque no dormiría tranquilo. Porque la fe cristiana es y se basa en Cristo, no en una emoción. Primero, lo que creemos. Lo segundo, ¿por qué lo creo? ¿Por qué yo creo esto? Y aquí entra el intelecto. ¿Por qué yo creo esto? Pues porque me he dado cuenta que lo que me está predicando el hermano, lo que me está enseñando el hermano, tiene una base lógica en la Sagrada Escritura. Por eso lo creo. Y lo tercero dentro de la fe cristiana es la acción de la gracia, la cual hace que lo que creo y por qué lo creo en mi vida haga una transformación. Por eso somos bienaventurados al leer y al oír. Necesitamos saber oír, saber escuchar la palabra del Señor. Que Dios abra nuestro oído y nuestro entendimiento para que le obedezcamos. Miren, hermanos, ¿se acuerdan ustedes en Hechos capítulo 2? Ahí, en Hechos capítulo 2 está el primer sermón de la iglesia. Lo predica Pedro. Y una vez que Pedro ha predicado y expone todo lo que tiene las profecías, o algunas profecías que tienen que ver con Jesucristo, con su muerte, su resurrección, su ascensión, etcétera, etcétera, dice la palabra del Señor. Y al oír esto, es decir, lo que predicó Pedro, se compungieron de corazón. ¿Qué es lo que oyeron? El sermón de Pedro. ¿Basado en qué? En las Escrituras. Y entonces, una vez que se dieron cuenta que lo que les estaba predicando tenía bases en la Escritura, hubo una reacción. Y esa reacción fue que se compungieron
de corazón. ¿Saben ustedes lo que significa la palabra compungir? Compungirse de corazón. ¿Hay por ahí una servilleta? ¿Puedo usar una servilleta de estas? Miren lo que significa la palabra compungir. Miren lo que les pasó. La palabra compungir en griego significa esto. Eso es lo que en la acción de la palabra de Dios hizo en aquellos que escucharon a Pedro predicar. Y una vez que se les compungieron de corazón, entonces dijeron, ¿qué debemos de hacer? Pero primero oyeron, primero hubo una acción que les entró por el oído, que escucharon, y después se les rompió el corazón y después hubo una acción. ¿Qué hemos de hacer? ¿Por qué yo debo de leer la palabra del Señor? ¿Por qué yo debo de guardar la palabra del Señor? ¿Por qué yo soy bienaventurado? ¿Ustedes han observado el contexto inmediato? El contexto inmediato de donde está este texto, Apocalipsis 1:8, está en el capítulo 2. ¿Y qué aconteció en el capítulo 2, en el mensaje a las 7 iglesias? Pues ni más ni menos que Éfeso, Pérgamo y Tiatira se metió falsa doctrina. En Éfeso y en Pérgamo se introdujeron los nicolaitas. Y en Tiatira una falsa profetisa. ¿Y todo por qué? Porque no leyeron. Y se metió Jezabel, una falsa profeta. Si la iglesia del Señor leyera y escuchara la palabra del Señor, todas esas locuras y todas esas tonterías que se han metido, que te soplo, que te echo aceite, que te no sé qué, que te no sé cuánta, no estaría. El problema es que somos vagos para leer la palabra del Señor. El problema es que somos vagos para escuchar la palabra del Señor. Bienaventurados los que leen, los que oyen y por último, los que guardan la palabra del Señor. No solamente es leer, no solamente es guardar, no solamente es leer, no solamente escuchar, sino guardar la palabra del Señor en mi corazón, en mi ser. Y eso tiene un propósito. Estoy aterrizando ya, no quiero ser cansino. Miren lo que dice la palabra del Señor. La palabra del Señor es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo, etcétera, etcétera, y penetra en lo más profundo del ser, en el alma, en el espíritu, en las coyunturas, en los tuétanos. Esa es la intención de la palabra del Señor, que penetre en mi interior, que penetre en mi ser, que se haga dueño de mí, que esté dentro de mí, para que yo pueda cambiar, para que yo reaccione conforme a la palabra del Señor. ¿Cuál es el propósito de leer? De escuchar y de guardar la palabra del Señor. ¿Quieren ustedes saberlo? Me imagino que sí. Pues está en la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 1 y en el versículo 16. ¿Lo pueden leer, hermano, por favor? Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2 y versículo 16, nos dice el por qué yo tengo que leer, el por qué yo tengo que escuchar y el por qué yo tengo que guardar. Porque ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién le explica? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Si yo leo, si yo escucho y si yo guardo la palabra del Señor en mi alma, en mi ser, yo tengo la mente de Cristo. Y ante una situación voy a reaccionar como reaccionó Cristo. Cristo hablaba ¿por qué? Por medio de palabras. Yo estoy hablando ahora por medio de palabras.
Pero antes de que yo exprese una palabra, ¿por dónde pasa la palabra? Por mi mente. De manera que las palabras que hay escritas en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, primero pasaron por la mente de Cristo. Y nos da el privilegio, al leerlas, de que nos adueñemos de ellas y tengamos su mente. Por eso el cristianismo es relacional. Por eso el cristianismo es cristocéntrico. El centro del cristianismo es Cristo. Y al leer su palabra y adueñarme de ella, penetra en lo más profundo de mí, en mi alma, en mi ser, en las coyunturas, en lo más profundo. La palabra coyuntura es la palabra médula. En la coyuntura, en lo más íntimo mío. Y entonces yo tengo su mente. Y ante una situación, reacciono como reaccionaba Cristo. Por eso eres bienaventurado cuando lees la palabra del Señor. Porque con la ayuda del Espíritu Santo, ojo, con la ayuda del Espíritu Santo, puedes alcanzar la mente de Cristo. Nunca vamos a alcanzar con plenitud al 100% la mente de Cristo, eso está claro. Pero sí podemos ir creciendo poco a poco, ir desarrollándola poco a poco. Miren, hermano, les voy a poner un ejemplo. La hermana, no me acuerdo tu nombre, Lola, me invita a su casa a cenar. Lola, ¿qué tiene? Hamburguesa, ¿te gusta? Me encanta. Hazme, por favor, una hamburguesa, pero ponle cebolla. Entonces la hermana le pone la cebolla. Encima le pone la carne de la hamburguesa. Y encima le pone una loncha de queso. ¿Qué es lo que pasa con el queso? Se funde y se adueña de la hamburguesa, ¿sí o no? Pues así es como tiene que ser la palabra del Señor cuando la leamos. Que se funda en mi alma, que se funda en el interior de mi ser, y de la misma manera que se funde el queso en la hamburguesa, así se funda la palabra del Señor y se adueñe de mí. Y eso es la vida cristiana, no hay otra. Y eso cuesta. Lo más fácil, ¿sabes lo que es, hermano? Lo más fácil es lo que es decir, así te dice el Señor, vive en santidad porque vengo pronto, palabra de Dios, y formar un espectáculo. Eso es muy fácil. Pero ahí tener la mente de Cristo y perdonar al que me hace daño, y tener la mente de Cristo y amar al que me odia, y tener la mente de Cristo y ir en busca, como dice la palabra del Señor, del que a mí me ha hecho daño. No que yo le he hecho daño a él, sino que él me ha hecho daño a mí y voy en busca de él, le doy un abrazo y le digo, ¿te perdono? Eso cuesta más. Lo otro es más fácil. Yo me puedo inventar, jama, jimi, homo. Pero la acción de amar y de perdonar, eso es porque se ha fundido la palabra del Señor en mi alma, en mi ser. Y cada día voy muriendo a mi viejo yo y dejo que la palabra del Señor se adueñe de mí. De manera, hermano, que ya termino. Según los estudiosos, hermanos, las palabras fluyen de los pensamientos. Las palabras de la Biblia fluyen del pensamiento de Jesús. Si las leemos, si las oímos, si las entendemos, si las obedecemos y si las guardamos en nuestro ser, entonces alcanzaremos gradualmente la mente de Cristo. Actuaremos en amor como Él actuó. Tener la mente de Cristo no es algo místico. ¿Vale? No vayan a decir, hermanos, que nosotros podemos tener la mente de Cristo como Dios, porque no la vamos a tener, porque su mente es infinita. Nosotros vamos a alcanzar la mente de Cristo en el sentido de cómo actuó en amor y en misericordia con los demás. Pero para eso necesitamos leer, oír, guardar la palabra del Señor y pedirle ayuda al Espíritu Santo.
Así que hermano, el Señor bendiga grandemente en esta mañana. A la próxima seguiremos con las 7 bienaventuranzas de Apocalipsis. Amén. Que el Señor les bendiga.